No todos los debates parlamentarios dejan una imagen clara que resume la sesión, pero esta vez sí. Un cruce de acusaciones, un tono más alto de lo habitual y una frase directa que marcó el ritmo del pleno. Feijóo explota por los pactos y señala directamente al gobierno. ¿Fue una reacción impulsiva o una estrategia política cuidadosamente medida? Hoy vamos a analizar qué ocurrió, por qué se produjo en este momento y qué consecuencias puede tener en el tablero político nacional. Y si te interesa entender la política española con contexto, sin gritos y sin simplificaciones, suscríbete ahora mismo. Aquí analizamos lo que pasa, no solo el titular. El pleno se celebraba en un contexto de máxima tensión política. Los pactos parlamentarios del gobierno con partidos nacionalistas e independentistas siguen siendo uno de los ejes centrales del debate público. No es un tema nuevo, pero cada votación relevante lo reactiva. En esta ocasión, la discusión giraba en torno a acuerdos que han permitido sacar adelante iniciativas clave, y la oposición volvió a cuestionar el precio político de esos apoyos. Alberto Núñez Feijóo tomó la palabra con un discurso estructurado, centrado en la crítica a lo que considera concesiones excesivas. Desde el inicio dejó clara su tesis. Los pactos no son meras alianzas parlamentarias, sino decisiones que, según su interpretación, afectan al equilibrio institucional y territorial del país. El tono fue firme, pero controlado, al menos al principio. A medida que avanzaba su intervención, la tensión fue en aumento. Interrupciones desde la bancada del gobierno, murmullos, gestos y respuestas cruzadas fueron calentando el ambiente. Y en un momento concreto, Feijóo elevó el tono de manera evidente. Señaló directamente al Ejecutivo y acusó al presidente de priorizar su permanencia en el poder por encima de la estabilidad institucional. Ese instante es el que muchos medios describieron como el momento en que explota. Pero conviene matizar, no se trató de una pérdida de control, sino de una intensificación deliberada del discurso. En política, subir el tono puede ser una herramienta retórica para subrayar un mensaje. Y Feijóo, conocido por un estilo más moderado en comparación con otros líderes, eligió ese momento para marcar un contraste claro. El núcleo de su crítica fue la naturaleza de los pactos. Argumentó que determinadas sesiones, especialmente en cuestiones relacionadas con el modelo territorial y compromisos políticos sensibles, generan incertidumbre y debilitan la confianza institucional. Desde el gobierno, la respuesta fue que los acuerdos son legítimos en una democracia parlamentaria y forman parte de la negociación política habitual. Aquí es donde el debate adquiere una dimensión más amplia. En un sistema parlamentario fragmentado, los pactos son inevitables. La cuestión no es si existen, sino cuáles son sus límites y su contenido. Feijóo quiso trasladar la idea de que ciertos acuerdos cruzan una línea política que su partido no está dispuesto a aceptar. El lenguaje corporal también jugó un papel importante. Feijóo gesticuló más de lo habitual, señaló directamente hacia Banco Azul y mantuvo un contacto visual constante con el presidente del gobierno. En el Congreso, esos detalles no son menores. La política contemporánea se mueve tanto por las palabras como por las imágenes. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que ocurre en el Parlamento, suscríbete ahora. Es la mejor forma de apoyar contenido que apuesta por el contexto y la explicación. La reacción del gobierno fue inmediata. Desde la bancada socialista se defendió la legitimidad de los acuerdos y se acusó a Feijóo de dramatizar una realidad que forma parte del juego democrático. El presidente respondió subrayando que los pactos permiten gobernabilidad y estabilidad y que la alternativa sería el bloqueo institucional. Este intercambio refleja una de las grandes tensiones de la política española actual: gobernabilidad frente a coherencia ideológica. En un parlamento fragmentado, nadie puede gobernar en solitario. Pero cada pacto tiene un coste político, tanto interno como externo. Y ahí es donde se sitúa la crítica del Partido Popular. También hubo reacciones desde otros grupos parlamentarios. Algunos defendieron que los pactos son un instrumento legítimo para avanzar en determinadas agendas políticas. Otros aprovecharon el enfrentamiento para reforzar su propio posicionamiento frente a los dos grandes partidos. El Pleno, en ese sentido, fue un espejo de la pluralidad y la polarización actual. Para los estudiantes y jóvenes que observan la política, este episodio ofrece varias claves. Primero, muestra cómo el tono puede cambiar la percepción de un discurso. Segundo, evidencia que los debates parlamentarios no solo buscan convencer a los diputados presentes, sino también a la opinión pública. Y tercero, recuerda que cada intervención forma parte de una estrategia más amplia. Feijóo no solo hablaba al gobierno, hablaba a su electorado.
En un contexto donde la oposición compite también por el liderazgo del espacio conservador, marcar un perfil firme frente a los pactos es una forma de consolidar posición. La intensidad del momento puede interpretarse como una señal hacia adentro y hacia afuera. En el plano mediático, el fragmento más tenso de su intervención se difundió rápidamente. En redes sociales, el clip fue compartido con distintas lecturas. Para algunos, una muestra de firmeza. Para otros, una sobreactuación innecesaria. Esa dualidad es habitual en una política tan polarizada. A mitad de este análisis conviene detenerse en una pregunta clave. ¿Puede este tipo de confrontación influir en futuras negociaciones? La respuesta es compleja. Por un lado, refuerza la distancia entre bloques. Por otro, en política nada es estático. Las posiciones firmes en público no siempre impiden conversaciones en privado. Otro elemento relevante es el calendario político. Con debates clave en el horizonte, incluyendo iniciativas legislativas sensibles y discusiones presupuestarias, el tono de este pleno puede anticipar sesiones igualmente intensas. Cuando el clima se eleva, suele mantenerse durante un tiempo. Desde un punto de vista institucional, el debate pone de relieve la importancia del Parlamento como espacio de confrontación legítima. La democracia no es ausencia de conflicto, sino gestión del conflicto dentro de reglas comunes. Y en ese marco, la intensidad es parte del juego, siempre que no cruce ciertos límites. Feijóo, al señalar directamente al gobierno, buscó responsabilizarlo políticamente de cada pacto alcanzado. No es una crítica abstracta, es una personalización del debate. Esa estrategia aumenta la presión y concentra la atención en el liderazgo del Ejecutivo. Ya en la recta final, conviene quedarse con una idea central. Este episodio no es aislado. Forma parte de una dinámica de confrontación que define la política española actual. Los pactos seguirán siendo objeto de debate y cada votación relevante reactivará esta discusión. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, lo importante es entender el contexto. Los sistemas parlamentarios fragmentados obligan a negociar. La cuestión es cómo se comunica esa negociación y cómo se interpreta políticamente. En este pleno, Feijóo optó por elevar el tono y marcar una línea clara. Si quieres seguir analizando estos momentos con perspectiva, sin quedarte solo en el titular más llamativo, suscríbete y acompáñanos en próximos videos. Porque detrás de cada explota hay estrategia, cálculo y un contexto que merece ser comprendido con calma.